Krishna, María Rosa. Haribol, gracias por estar. Cintia, estás sumando. Estamos esperando a Yuna Saka. Llegar. Hare Krishna, Krishna, Prabhu. ¿cómo va Santo? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, acá surfeando el frío. Está complicado, ¿eh? Se vino el invierno con todo, ¿eh? Me voy a Se poner los vino con auriculares Tuti. con Tuti. Y acá en Tres Arroyos, tremendo. Mar del Plata me imagino también. Está bastante frío, la verdad que sí, bastante frío. Bueno, Prabhu, vamos a lidiar con estos últimos fríos de agosto, si Dios quiere, y ya recibiendo la primavera. Muy bien, vamos a tener que quizás, no Como digo dijo, quizás recibir vamos a tener que ir pensando en una nueva serie. Quizás recibamos la primavera con una nueva serie porque les aviso que quedan los últimos versos del Shijastaka. sí, señor, así que probablemente salga una encuesta como la vez anterior, para que el Muy bien. público defina qué tema le interesa más. Y hablando de la primavera, decía Krishna, dice, de las estaciones, yo soy la Florida primavera, ¿no? Así Es que cierto, vamos. Y Krishna es la bueno. primavera. Y mañana es el nacimiento de Krishna, así que evidentemente con él llegarán los primeros brotes. Tal cual, sí, sí, tal cual. Mañana Janmastami, sí, mañana el día de aparición de Krishna. Y el sábado es el Vyasa Puja de Srila Prabhupada. O sea que se vienen las dos fiestas más importantes de nuestra tradición espiritual, una tras de la otra. Muy bien, ¿eh? Fiesta de 48 horas. Tal cual, 2 días a full. Fiestón, fiestón. Después dicen que somos aburridos los Hare Krishna. No, no, eso no lo escuché nunca. Ruidoso sí, He escuchado ruidoso he varias cosas de los escuchado. Hare Krishna, nunca que son aburridos. No, eso, por suerte no tenemos esa crítica. No, Podemos tener otras, pero la verdad que no. esa no. Bueno, Prabhu, ¿cómo te preparás para este podcast? Muy bien, muy lindo verso. Estamos en los 3 versos finales, que en mi humilde entender son los versos más intensos, más íntimos y más profundos del Shijastaka. Esto lo habíamos comentado alguna vez. Este poema de 8 partes, de 8 versos, va como increscendo, ¿no? Arranca con, digamos, lo básico, ¿no? Cantemos el santo nombre del Señor, ¿no? Digamos como la situación del bhakti más fundamental, pero a medida que va avanzando el poema, Chaitanya Mahaprabhu va como manifestando cada vez sentimientos espirituales más hondos, más profundos, más íntimos, y ahora estamos en la recta final de los últimos 3 versos y van a ver que ahora acá está como el corazón a flor de piel. Total. Y es interesante, sí, ese recorrido que Chaitanya va haciendo y como decís vos, Prabhu, entramos ahí en la parte final que lo relacionaba con algo que hablamos alguna vez, que, bueno, ahora nos vamos a meter, pero que es como, ya se acerca como la realización, ¿no? Del Bhakti, como que se empieza a percibir la meta final, ¿no? Este amor puro por Dios. Hoy vamos a hablar un poco de los síntomas que los devotos puros sienten, o los devotos los devotos que todavía no somos puros no sentimos, pero deseamos de alguna manera ser parte de esos síntomas en el sentido espiritual. Entonces se empiezan a dar ese tipo de información ya más que tiene que ver más con la meta y quizá no tanto con la metodología, ¿no? Como los primeros versos que nos decían, bueno, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Para desarrollar amor puro, bueno, cantar el santo nombre, hacer un proceso de purificación, etcétera. Bueno, ahora estamos viendo ya el devoto, como vos dijiste en otros episodios, ya maduro, que empieza a percibir el resultado de esa práctica, ¿no? Así que, bueno, podemos
ya leer el sexto verso que nos toca hoy del Shikshastaka y largar. Dale, vamos entonces. Este es el verso número 6 del Shikshastaka de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dice lo siguiente: Oh mi Señor, ¿cuándo se adornarán mis ojos con lágrimas de amor, fluyendo constantemente al cantar tu santo nombre? ¿Cuándo se me ahogará la voz y se me erizarán los vellos de mi cuerpo al recitar tu nombre? Sí, lo leo de nuevo. Oh mi Por Señor, favor. ¿cuándo se adornarán mis ojos con lágrimas de amor, fluyendo constantemente al cantar tu santo nombre? ¿Cuándo se me ahogará la voz y se me erizarán los vellos de mi cuerpo al recitar tu nombre? Este es el verso número 6 del Shikshastakam. Como dijimos, ya se pone intenso, ¿sí? Se empieza a poner como con mucho sentimiento, ¿no? Acá ya se está hablando de cantar Hare Krishna y de llorar cuando sucede eso, ¿no? Y Chaitanya preguntándose, ¿por qué a mí no me pasa? ¿Por qué a mí no me salen estas lágrimas? Bueno, y es paradójico, ¿no? Porque cuando uno lee la biografía del señor Chaitanya, vivía llorando Todo el y tiempo. rodando por el piso cantando el Mahamantra. Sí, me parece que acá entramos como en una parte bastante avanzada en cierto sentido y bastante, hasta podríamos decir, esotérica en el sentido de que estamos hablando ya de ciertas situaciones, o en este caso se les llaman los síntomas del amor por Dios, que, que no es de lo más conocido, sobre todo en Occidente, ¿no? Prabhupada hablaba mucho de estos temas porque aparentemente en la India había muchas personas que especulaban con esta información, como para ellos es una información conocida, muchas personas imitando ciertos gestos o ciertos síntomas, que vamos a usar mucho esa palabra quizás hoy, eh, sacaban cierto provecho, ¿no? Como, bueno, demuestro mi amor, demuestro que soy un devoto puro, que soy un practicante espiritual avanzado, haciendo cierta actuación o mostrando ciertas cuestiones que en realidad no son genuinas, sino que es como una actuación, pero que confunde al espectador menos preparado, digamos, ¿no? Entonces es interesante, pero creo que para nosotros o para la mayoría de los practicantes espirituales occidentales es interesante empezar a hablar de estos síntomas y empezar a ver de qué se trata, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y bueno, y en el Chaitanya Chaitamrita, como vos decías, la biografía de Chaitanya Mahaprabhu, muchos de estos síntomas, de estas manifestaciones, están presentes ahí en el texto. Y es interesante también lo que decís vos, que Prabhupada quizás no hizo tanto énfasis en este aspecto de conciencia de Krishna. Creo yo que muy sabiamente nos quiso como ubicar primero en el sadhana, ¿sí? Primero en esta cuestión de disciplinarnos espiritualmente y no creer que simplemente todo tiene que ver con emociones y con sentimientos y con pareceres y con subjetividades, porque si no está lo que decís vos, ¿no? Está esta posibilidad del engaño. De hecho, no sé si han visto las noticias en los últimos días, ha resurgido un caso bastante trágico en realidad, porque es un, Totalmente. si uno lo pone a analizar, no es un falso maestro, no es un hipócrita espiritual, haciendo todo un acting, toda una actuación, disfrazándose de gurú, de maestro, de yogi avanzado, y lo único que hizo fue una estafa inmobiliaria, es básicamente el líder de una red de trata de personas, se dedicaba a la prostitución, se dedicaba a quitarle inmuebles y bienes materiales a sus pseudo discípulos, entre comillas, que no son discípulos, son víctimas en realidad. Y, y, y esto que parece tan teórico, lo estamos viviendo hoy en la República Argentina. Métanse en cualquier canal de noticias, agarren el diario, abran Twitter, abran Instagram, no sé, busquen y van a ver qué es la información de las últimas 48 horas, de la última semana. Es como la noticia de la semana. Y tiene que ver con esto,
con una persona que se hace el espiritual, que posa con respecto a ciertas emociones y sentimientos, se hace el elevado y en realidad está engañando. Entonces, mejor que buscar la emocionalidad al principio es cimentarnos en un proceso, adiestrar el método, el sadhana, la disciplina. Primero disciplina, y después los sentimientos van a brotar espontáneamente, ¿sí? Naturalmente. Estas personas lamentablemente hacen al revés. Primero te hablan sobre, ¿no?, cuestiones de la mente, la psicología, las emociones, los sentimientos, a vos qué te parece, yo creo que, a mí me parece, yo opino, que es muy atractivo para una persona que está sufriendo, ¿no? La escucha empática, los pseudo consejos, los falsos consejos, son muy atractivos para una persona con ansiedad, una persona que sufre, una persona angustiada, pero pueden no ser la realidad, pueden ser simplemente parte de una red de engaños que es muy, muy peligroso. Así que Prabhupada, afortunadamente, primero nos enseñó la ciencia y nos aseguró que si nos volvemos expertos en la ciencia, estos sentimientos profundos de los cuales estamos hablando el día de hoy, naturalmente se van a manifestar. Es muy importante, Prabhu, lo que estás trayendo porque Prabhupada insistió mucho en esto de los falsos gurús, de los engañadores, ¿sí? Y a veces uno, sí, ahora cuando uno escucha esas noticias y que también pasa, no es solo acá y solo esta, digamos, ¿no? Que es algo que pasa, digamos, más de lo que uno se imagina. Al principio, las personas que ya tenemos un poco de conocimiento, o hemos leído a Prabhupada sobre todo, a mí me resulta hasta increíble escuchar semejante noticia y cómo tantas personas, porque realmente es una locura, cómo pueden ser víctimas de esa estafa y de ese engaño. Y creo que vos tocaste el punto clave, ¿no? Que es lo que nos trajo Prabhupada, que es el conocimiento, ¿no? Entonces eso que siempre decimos, ¿no? De Bhaktivedanta, ¿no? Este Vedanta, este conocimiento, permite develar rápidamente quién es un gurú fidedigno, quién es un maestro, quién es un practicante avanzado. Ya lo hemos estado hablando muchas veces, vos lo mencionaste mucho en uno de los episodios, que son los diferentes adhikaras, los diferentes practicantes, ¿sí? Un practicante neófito, un practicante intermedio, un practicante avanzado, que esos practicantes en las escrituras o en el conocimiento védico están los síntomas o las características de esos practicantes, están las características del maestro espiritual, que justo el otro día también en una clase vos lo mencionabas. Entonces la persona que tiene conocimiento no es tan fácil engañarla, ¿sí? Y lo que decís vos, estas personas, como en todas partes han pasado, están a la expectativa de personas inocentes bueno, que no tienen justamente ese conocimiento y pueden ser estafadas. Por eso es tan importante difundir el conocimiento, porque personas de ese tipo también generan, este tema me parece que es clave también conversarlo, se genera una confusión muy grande, ¿no? Porque, por ejemplo, este lugar tenía en su nombre, digamos, yoga, la palabra yoga, ¿no? Y muchas personas sin conocimiento, otra vez, van a identificar la disciplina del yoga o las prácticas del yoga, en este caso las prácticas del Bhakti Yoga, con algo que no es serio, con una estafa, con personas que están haciendo realmente un desastre y estropeando la vida de muchas otras personas. Pero la persona que tiene conocimiento no va a caer ni en el engaño de entrar en una situación de estafa, ni subestimar o meter todas las prácticas de yoga en la misma bolsa, ¿no? Porque eso también pasa. Entonces esta idea de secta también, que quizá ahí sí los Hare Krishna hemos sido víctimas y seremos víctimas de por ahí de ese prejuicio o de esa idea. Justo en mi último viaje a Mar del Plata
hablando con un kiosquero me dijo eso. No, sí, conozco a uno que está metido en una secta de Hare Krishna. Y es interesante, sí, yo no lo podía creer, pero es interesante porque uno ya lo tiene tan elaborado que parece Claro. una locura. Cuando uno lo escucha parece que estamos hablando de 50 años atrás. Pero hay que seguir charlándolo porque hay mucha gente que no lo sabe, ¿sí? Entonces, esto, o mismo identificar la cultura o el conocimiento Vedanta o Hare Krishna con una religión, ¿sí? Que también es como una gran confusión. Si bien funcionamos como institución religiosa, el conocimiento es universal que estamos transmitiendo, ¿no? Entonces, hay muchos de estos, por eso este podcast me parece que es importante, las clases que se dan todo el tiempo por nosotros y los devotos en general son importantes. Las clases que dan otros practicantes espirituales de otros linajes son importantes, porque de esa manera las personas vamos entendiendo, separando el trigo de la paja, ¿no? Como se dice. Ujú. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y es importante que una cosa no anula la otra, ¿no? Porque me agarro lo que vos siempre decís, Prabhu, esta explicación excelente que das del concepto de Bhakti Vedanta, ¿no? Tiene que haber Bhakti, tiene que estar la emoción o el sentimiento de la devoción, pero también tiene que estar el Vedanta, tiene que estar el conocimiento, ¿no? Y es un trabajo en equipo entre mis sentimientos y el conocimiento, porque si solo me dejo llevar por uno de esas dos, entonces primero que no es Bhaktivedanta, primero que no es esa mezcla perfecta de filosofía y emociones, y por otro lado, como así lo explica Srila Prabhupada, nos vamos para los extremos, ¿no? Si todo es emocionalidad, entonces, bueno, se transforma en sentimentalismo. Si todo es filosofía o conocimiento, se vuelve como una especulación árida, ¿no? Es decir, no paso como del nivel mental, no paso del nivel intelectual. Y la idea acá es fusionar, ¿no? Poder expresar nuestros sentimientos, que nuestros sentimientos espirituales son genuinos, son verdaderos, son sanos, pero lo tenemos que primero entender qué es espiritual, qué es un verdadero sentimiento. Tenemos que empezar a hacer como pequeños análisis de las cosas, porque en realidad un gran problema que tenemos es que definimos incorrectamente algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el amor, ¿no? Todo el mundo habla de amor o que Dios es amor y que el amor es la emoción máxima o el sentimiento más profundo, más lindo que existe, pero en las definiciones de amor a veces estamos muy errados, ¿no? Por ejemplo, fíjense que una cosa básica de la cultura secular moderna, nosotros le decimos amor a las relaciones sexuales, decimos hacer el amor. Y las relaciones sexuales y el amor son dos cosas completamente distintas. O sea, yo puedo tener amor, sentimientos de amor, relaciones de amor, sin entrar en ningún tipo de sexualidad, ¿no? Entonces, pero fíjense, ¿no? Como el matete o en realidad lo mal definido que están algunos conceptos. Y ni hablar si vienen de Oriente o si vienen del mundo del yoga, ¿no? Lo hemos hablado alguna vez. El concepto de karma, tal como se entiende en Occidente, no tiene nada que ver con su sentido original. Y así como que podemos seguir y seguir y Mucho. seguir. Y para, sí, muchísimo podemos seguir. Y para desmarañar todo eso, Vedanta, algún tipo de conocimiento tengo que adquirir, porque si no me estoy equivocando paso tras paso, tras paso, tras paso, y bueno, y ahí aparecen los engaños, aparece el sufrimiento, aparece el dolor, las decepciones, ¿no? Y eso todo son obstáculos en mi vida espiritual. Sí, ahí yo creo que, bueno, recurriendo ahora a nuestro bagaje cultural, podemos decir que es muy interesante este concepto de guru, de sadhu y shastra, ¿no? Como para, esto creo que es muy interesante porque no solo debemos, para saber si un conocimiento es verdadero, tiene que estar sostenido por esas tres patas, ¿no? Que es la opinión del maestro espiritual, pero la opinión del maestro espiritual, como decíamos recién, ¿no? O una expresión emocional, tiene que estar sustentada por las escrituras, ¿sí? Entonces, esto que estamos diciendo, bueno, ¿cuáles son los síntomas de una persona espiritualmente avanzada?
no es lo que a mí me parece, o lo que a vos, Prabhu, te parece, o no, es lo que dicen las escrituras. Entonces, y lo que dicen las escrituras debe estar sustentado por la práctica. Lo que dice el conocimiento debe estar sustentado por el bhakti, por la emoción, es decir, a medida que uno pone en práctica ese conocimiento, se tienen que ir manifestando lo que las escrituras dicen, porque si las escrituras dicen cualquier cosa y vos después practicás eso y no te da resultado, entonces o la escritura no es fidedigna o el gurú algo está pasando, ¿no? Entonces, y los practicantes avanzados espiritualmente, que los llamamos como sadhus, ¿no? Entonces, como cuando uno tiene una duda, a mí me parece súper, yo creo que el Bhakti y como Prabhupada lo transmitió, tiene una riqueza increíble porque tiene esta consistencia de que hay una práctica, de que esa práctica está sustentada en las escrituras más antiguas y más serias que hay, digamos, y a su vez eso está sustentado por la experiencia de personas que vienen haciendo esas prácticas y que pueden dar fe de que lo que dicen las escrituras, la práctica y el resultado, ¿no? Va todo de la mano. Ahora, por ejemplo, ¿no? Todas esos falsos gurús que prometen falsas recompensas. Cuando uno escucha, yo estaba escuchando también en las noticias un poco, escucha las cosas que ellos proponían, eso no está en ninguna escritura. O sea, En eso no ningún está en lado. ningún lado. O sea, eso es un invento, pero total, ¿no? Y las mismas personas uno las ven y las necesita conocer en cierto punto, ¿no? Ves más o menos el semblante de la persona y uno se da cuenta cuando una persona es pura, cuando una persona está dedicada a una práctica seria, y cuando una persona, bueno, está haciendo cualquier cosa, ¿no? Eso también un poco se puede eh, actuar un poco, pero Claro. en algún momento me parece que se ve, digamos, la hilacha, ¿no? Pero sobre todo esta idea me parece seria y científica, sustentar la práctica con las escrituras, sustentar los resultados con las escrituras y a su vez con los practicantes espirituales avanzados y serios, que a su vez para reconocerlos tenemos que ir a las escrituras, ¿no? Entonces no hay manera ahí o la forma de caer en engaño es mucho más pequeña, me parece que es súper interesante. Sí, tal cual, Prabhu. Ese es nuestro sistema de comprobación, ¿no? Tenemos ese sistema tripartito para saber si las cosas son genuinas o no, si es algo auténtico o no. ¿No? Esa combinación, ese triángulo entre el maestro espiritual, el guru, los practicantes avanzados, los sadhus y las escrituras, ¿no? Shastra. Si las tres están alineadas, si el maestro coincide con las escrituras y coinciden con los practicantes, entonces, bueno, la información que estamos recibiendo es 100% fidedigna y ese es el camino por donde tengo que ir. Pero si hay cortocircuitos, si algo no está encajando, si algo está como medio fuera de lugar, entonces, bueno, tengo por lo menos una advertencia, una alerta, ¿no? Tener cuidado con este tema, quizás no es tan así como me dijeron, quizás hay que investigar un poco más, quizás hay que profundizar un poco más, quizás hay que preguntar un poco más, y es muy sano, ¿no? Tener estas alertas, estas banderas rojas que aparecen, porque si no, como decís vos, hay tanto que desconocemos que de repente alguien me dice algo y si soy nada, si soy una persona inocente, termino creyendo cosas que están completamente fuera de lugar y que en última instancia van a ser para perjudicarme, no son para que yo avance espiritualmente, son simplemente para que yo termine perdiendo dinero o degradándome como ser humano, ¿no? Nada de eso tiene que ver con la espiritualidad, nada de eso tiene que ver con la espiritualidad. Totalmente, incluso recuerdo a nuestro maestro espiritual Hridayananda Goswami haciendo mucho hincapié en esta idea de no creer, Prabhupada también lo decía, ¿no? No creer ciegamente en lo que te diga incluso un maestro espiritual que está dentro de una institución como la nuestra, que uno dice, bueno, es un maestro espiritual serio, tiene años de experiencia. eh, no es que uno le puede faltar el respeto simplemente porque sí, pero siempre
estar atento, porque incluso dentro de instituciones serias siempre somos todos seres humanos y siempre o uno se equivoca sin querer, o que eso pasa también, a veces por ignorancia uno erra, pero hay veces que, bueno, hay personas que se filtran, digamos, ¿no? A los más altos estándares de selección, igual se filtran, igual hacen un desastre, amparados incluso en el conocimiento. Entonces, nuestro maestro espiritual insiste que los devotos debemos ser maduros y debemos tener la capacidad de discernir y de hacer esta investigación de la que estamos hablando. No, bueno, lo dijo el maestro espiritual. Sí, bueno, bien, lo dijo el maestro espiritual, lo dicen los otros maestros espirituales, lo dicen las escrituras, lo dicen mis hermanos espirituales, porque eso no hay que dar por sentado, ¿sí? Así simplemente, ¿no? Pues que siempre hay que hacer un análisis, incluso cuando elegimos un maestro espiritual, esto Prabhupada lo explica mucho, cuando nosotros vamos a tomar un maestro espiritual, que también es algo muy serio tomar un maestro espiritual, es importante estudiar, nosotros específicamente tenemos un curso que hay que hacer, que hay que estudiar, y uno de esos ítems que uno ve en ese curso, que es el famoso curso para discípulos, uno ve que hay que tomarse un tiempo para estudiar, conocer y estudiar y observar al maestro espiritual para ver si realmente el maestro espiritual está haciendo bien su labor, su trabajo, acompañando bien a las personas. Y es interesante, volviendo al texto, que estos síntomas de los que habla el señor Chaitanya, que por ahí ahora si querés, Prabhu, lo podés repetir, Sí. están, yo pensaba y lo busqué un poquito, no con gran detenimiento, pero alguno como para fundamentar esto que estamos diciendo. Lo que el señor Chaitanya está diciendo, después lo va a desarrollar Rupa Goswami en su Néctar de la Devoción o en su Bhakti Rasamrita Sindhu, es decir, va a haber una escritura confirmando una experiencia, digamos, ¿no? Y eso me parece, bueno, es lo que estamos hablando, ¿no? No sé si querés repetir el verso, Prabhu, Sí, para voy los en que están eso, dice: llegando. oh mi Señor, ¿cuándo se adornarán mis ojos con lágrimas de amor, fluyendo constantemente al cantar tu santo nombre? ¿Cuándo se me ahogará la voz y se me erizarán los vellos de mi cuerpo al recitar tu nombre? Este es el sexto verso del Sri Shikshastakam de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mirá lo que tengo acá, Prabhu, miren Oh, los devotos conectados, ¿sí? El néctar de la devoción. Bueno, no tengo el Bhakti Rasamrita Sindhu porque está en inglés y yo de inglés poco y nada, pero tengo bueno, pero que es hay algo hay. Acá Prabhupada fue muy generoso e hizo un resumen, ¿sí? Acá en la parte hay una parte que son los síntomas, ¿sí? Del amor por Dios. Se mencionan estos síntomas que el señor Chaitanya menciona, y quería leer una partecita de la parte de lágrimas, ¿sí? Lo primero que menciona acá el señor Chaitanya es, bueno, las lágrimas de amor fluyendo por cantar el santo nombre, ¿sí? Y acá se habla un poquito de este síntoma, ¿no? Dice Prabhupada, explica así, el que habla en realidad es Rupa Goswami. Debido al júbilo, la ira o la separación, puede que caigan lágrimas de los ojos. Cuando las lágrimas son muy frías, se deben al júbilo. Cuando son ocasionadas por la ira, las lágrimas son calientes. En todos los casos, hay mucho movimiento en los ojos y esto por lo general se ponen rojos. Además, aparece una sensación de comezón que obliga al que la sufre a frotarse los ojos. Cuando Rukmini, la de los ojos de loto, justo mi esposa es Rukmini, la de los ojos de loto, justo ahora no está, pero después lo va a escuchar al podcast. La primera reina de Krishna en Dwarka derramaba lágrimas de júbilo extático, ello no le gustaba. En el Harivamsa, justamente acá está nombrando otra escritura, en el Harivamsa hay un pasaje en donde Satyabhama
comenzó a derramar lágrimas debido a su gran afecto por Krishna. Bueno, acá sigue y va dando ejemplos de devotos y devotas que en las escrituras, Srimad Bhagavatam, por ejemplo, una escritura muchísimo más antigua todavía que esta, ciertos devotos con cierta relación con Krishna derramaban lágrimas por diferentes motivos, pero todas esas lágrimas se asocian a este síntoma que el señor Chaitanya está queriendo sentir, digamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Y hay muchísimos ejemplos. Bueno, recién mencionábamos, mismo en la biografía de Chaitanya Mahaprabhu, en el Chaitanya Charitamrita, van a haber múltiples pasatiempos de devotos llorando de alegría, de devotos llorando en éxtasis. No solamente Chaitanya, que como explicaba Hari Kirtan hoy al comienzo, él se desmayaba, lloraba, rodaba por el piso. Él estaba como muy a flor de piel con todas sus emociones y todos sus sentimientos, pero también sus asociados, ¿no? Hay muchos pasatiempos donde otras personas también entran en ese baba, ¿no? Entran en esa melosidad, en esa modalidad, y se largan a llorar emocionados espiritualmente, ¿no? Hay tanto éxtasis, hay tanto amor, hay tantos sentimientos puros brotando, que el cuerpo empieza a manifestarse de alguna forma, ¿no? A veces, en algunos ejemplos, las personas tiemblan, en otros ejemplos se quedan mudas, en otros ejemplos, bueno, se le eriza el cabello, y bueno, y también está el ejemplo, por supuesto, de llorar, ¿no? Llorar como de alegría, llorar de felicidad espiritual. Por eso Prabhupada también hacía la distinción, porque a veces uno llora de bronca, ¿no? El llorar de ira por estar enojado. A veces los niños lloran así, ¿no? Cuando algo no sucede o no les sale o no les gusta, es como un llanto más de iracundo, ¿no? No es un llanto de alegría. Pero en la espiritualidad es un llanto de felicidad, ¿no? Las lágrimas tienen como otras características. Sí, es súper, súper interesante lo que traes, Prabhu, porque yo cuando leí por primera vez toda esta parte, digamos, de conocimiento, que son el estado que el devoto y las devotas alcanzan en una etapa avanzada de su práctica espiritual, veía que todos los síntomas estaban asociados o eran identificados como bastante feos para la existencia material. Es decir, incluso la mayoría de los síntomas se pueden asociar a las crisis de ansiedad o crisis de pánico. Claro. Sudor, angustia, lágrimas, ¿no? Esto que decía, bueno, la diferencia, ahora vamos a eso, ¿no? Lágrimas, piel de gallina, ¿no? La voz entrecortada, todo un montón de síntomas que uno dice, pará, yo por lo menos decía, yo no quiero que me pase esto, o sea, ¿por qué me va a pasar todo esto? No lo veía, no lo veo muy placentero. No está bueno, digamos, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Esto que Bhagavad Gita explica muy bien en el capítulo 15, ¿no? El mundo material como un reflejo del mundo espiritual, pero desvirtuado, ¿no? Entonces, esta idea de que muchas cosas, que lo hemos hablado en otros episodios, que muchas cosas que en este mundo resultan, como dice Bhagavad Gita también, ¿no? Lo que es la noche para el materialista es el día para el espiritualista, y lo que es el día para el materialista es la noche para el espiritualista, ¿no? Es decir, hay cosas que en este mundo material pensamos que son negativas, pero que en el mundo espiritual cambian de sentido, ¿no? O que en el mundo espiritual o en la conciencia espiritual, ¿no? Incluso dentro de este mundo, quiero decir, uno puede ver, incluso Arjuna, ¿no? En Bhagavad Gita, él al principio tiene un montón de síntomas, que son temblor, sudor, se le eriza el vello, qué sé yo, pero por miedo, porque estaba a punto de meterse en una guerra totalmente tremenda, y después tiene síntomas similares cuando ve la forma universal de Krishna, digamos, ¿no? Pero me permito pensar que aunque los síntomas son similares, los síntomas que surgen en el capítulo 11 de Bhagavad Gita y demás, son síntomas que ya están asociados a el temor
que siente él y también, ¿no? Siente un montón de sensaciones incómodas, pero ya asociadas a la visión de Krishna, ¿no? Entonces, cómo los mismos síntomas, o esto que decías vos, Prabhu, uno puede llorar por ira, o puede llorar por angustia, pero es muy diferente a que las lágrimas de uno caigan cuando uno está meditando en el santo nombre de Dios, ¿no? O sea, totalmente, eso es literalmente opuesto, o sea. Tal cual es así. Y está bueno acompañar todo esto con el néctar de la devoción, porque ahí tenemos como, digamos, un estudio analítico de los sentimientos, ¿no? El Bhakti Rasamrita Sindhu básicamente es un manual eh, donde metodológicamente se van clasificando y categorizando todos los sentimientos espirituales que puede tener un practicante. Y como explicaba Hari Kirtan, con ejemplos, ¿no? Entonces se habla sobre distintas emociones, se explica esa emoción dentro del marco espiritual y se ejemplifica esa emoción con otros practicantes, otros yogis, otras personas a las cuales le ha pasado y se empieza a citar ejemplos. Es como, es como un manual, ¿sí? Es como un manual de los sentimientos espirituales y es bien científico. El Bhakti Rasamrita Sindhu tiene, si lo estudian, si lo analizan, tiene la típica estructura de lo que sería un artículo o un paper o un manual científico, ¿no? Está bien categorizado, está todo agrupado, está todo clasificado, hay ejemplos, hay citas, ¿no? Tiene todo en el formato como de una tesis, pero la temática es la emocionalidad espiritual, los sentimientos espirituales. Entonces es un texto muy, muy importante para entender estos temas que son, como decía Prabhu Hari Kirtan, también son bisagra, porque de repente siento esto, y ¿cómo sé si es material, es espiritual, estoy llorando de la alegría, estoy llorando? ¿Cómo es? Bueno, ahí tengo un manual, un texto bien específico donde se aclara todo eso. Sí, y otra cosa que me parece, primero que quiero reafirmar lo que vos decís, es así, es un texto bien científico y esta posibilidad que tenemos de poder cotejar ciertas experiencias con esa información es lo que dijimos al principio, estamos volviendo a lo mismo, es decir, bueno, estoy llorando, ¿por qué, digamos, no? Me duele la espalda y no demás, o será por el canto del santo nombre, bueno, ok, ir al libro, estudiarlo, tratar de estudiarlo incluso con esa tercer pata que es el maestro espiritual, ¿no? Porque también, y a eso quería llegar, son tópicos o son temas bastante avanzados, ¿sí? Que incluso, por lo menos mi experiencia así lo puedo compartir, cuando uno está empezando su práctica, por lo menos a mí me sirvió como esa información leerla o verla o escucharla y dejarla ahí pasar, ¿no? Digo, este libro, El Néctar de la Devoción, lo tengo hace, no sé, 12, 13 años, pero en realidad lo estudié hace 4 o 5 años, no más. Entonces, y la parte final, que es de la que estamos hablando, ni siquiera la estudié a fondo, digamos, ¿no? Y para mí fue interesante, ¿no? Porque también uno se puede enredar en estudiar estos síntomas, estos síntomas de estos devotos avanzados, y en falsear nuestra práctica esperando que lleguen esos Claro. síntomas. Y esa es la clave para que nunca lleguen, digamos, ¿no? O sea, estar ahí, ¿no? Como esperando la recompensa o esperando sí, una recompensa a nuestra práctica y que eso además demuestra externamente tu avance espiritual. Entonces, lo mejor, me parece a mí, es que uno tome ese conocimiento y a medida, como estamos hablando, que la misma práctica va avanzando, esos textos naturalmente uno los va a saborear. Yo también lo comparto porque me parece importante. Cuando recién lo leía este libro, o estos tópicos también, pero sobre todo el libro,
la verdad que no entendí nada, o sea, no entendía nada lo que estaba diciendo, todas estas cuestiones, todos estos síntomas, todas estas experiencias, porque son experiencias muy avanzadas, que uno está empezando a cantar el santo nombre, salvo excepciones de personas que tienen, no sé, una pureza que no sabían y de pronto no aparece. Los devotos comunes vamos a tener que cantar muchos años y tener muchas experiencias, muchos servicios hasta que esto haga sentido, porque simplemente no hace sentido. Yo cuando leía, digo, no entiendo, o está el libro, la traducción no está bien, pensaba yo, ¿De qué me están no sé, hablando? algo, algo está pasando. Y de pronto empieza a hacer sentido, ¿no? Como que uno empieza a entender de qué habla, empieza a escuchar a su maestro espiritual o a otros devotos avanzados, empieza uno a tener sus propias experiencias, que quizá no son tan avanzadas, pero nos empiezan a dar ciertas pistas o ciertas pautas que empieza toda esa información a tener un valor más profundo, ¿no? Pero creo que el devoto neófito tiene que enfocarse quizá mucho más en Bhagavad Gita, mucho más en los primeros versos de Shikshastaka, hasta que esa práctica, ¿no? Esa purificación del primer verso se vaya dando, y uno, ¿no? Empiece a tener la necesidad de alguna manera de abordar estos tópicos. Si bien está bueno saberlo en el contexto general, es súper importante, ¿no? Y está bueno esto que mencionás, Prabhu, porque también tiene que ver con el consejo de Bhaktivinoda Thakur, ¿no? Un gran maestro de nuestra tradición. Él dijo que el único requisito de la espiritualidad es la sinceridad. Y está bueno también uno entender dónde está, ¿no? Dentro de estos 8 versos del Shikshastaka. Mira, no, yo estoy en el 1, estoy en el 2, estoy entre el 2 y el 3, ¿no? Uno también tiene que entenderse, porque si no se vuelve artificial, ¿no? Una vida espiritual como de cotillón, donde estoy como mostrando un exterior perfecto y por dentro soy un desastre, ¿no? Es como, bueno, no tenemos que caer en el engaño de la comunicación moderna. Lamentablemente, yo me acuerdo cuando empezó, yo soy la pre-internet, de la era pre-internet. Creo que usted también, Prabhu, somos dos Sí, sin duda, dinosaurios, sin duda. ¿no? Somos personas que nacieron sin el triple W, ¿no? Hay millones de personas que ya nacieron en el mundo tecnológico moderno, ¿no? Con internet, con iPhone, con Ni tablet, celular, Prabhu, había ni celular, no, teléfono no. fijo y... Y si había teléfono fijo, si había teléfono, había casas que no había teléfono fijo ni siquiera. Entonces nosotros por ahí no, lo digo en relación con la forma en que nos estamos comunicando, que a veces es totalmente ilusoria, es totalmente mentirosa, ¿no? Si ustedes se fijan en las redes sociales, las personas buscan la mejor foto y a veces la mejor foto encima está totalmente photoshopeada, alterada, trucada. O sea, ya no les alcanza con posar para hacernos creer que todo es perfecto, sino que también tienen que alterar la pose artificial que nos quiere hacer creer que está todo perfecto. Prabhu, Y no estamos si ves una selfie mía con flequillo, es porque la photoshopeé. Claro, claro, totalmente, totalmente. Entonces estamos queriendo proyectar imágenes falsas de nosotros mismos, ¿no? Imágenes de hiper éxito, de super felicidad, de que las vacaciones que tuve son las mejores vacaciones del mundo, que la familia que tengo es la mejor familia del mundo, que todo es perfecto en la forma en que estamos comunicando esta irrealidad que fomentan las redes sociales. Y a veces eso se nos traslada a la vida real, porque las redes sociales es la vida de la mentira, ¿no? Es como dijimos recién, es el cotillón que yo estoy mostrando, es el disfraz que estoy mostrando. Pero a veces la confusión, la ilusión es tan grande que después cuando apago el celu o cuando cierro la compu, yo me llevo eso a mi vida real y empiezo a comportarme artificialmente en el mundo real, ¿no? Con relacionamientos reales, con personas de carne y hueso, no con otros internautas o con seguidores o con me gustas, no, con personas de verdad, con sentimientos, con emociones, con pensamientos.
Y lamentablemente es un poco hacia donde vamos en la forma en que nos estamos comunicando, ¿no? Todo está todo tiene un filtro, todo está actuado, ¿no? Todo está guionado, e incluso la foto que parece más espontánea es la menos espontánea del mundo. No tiene sentido. Y a veces nos confundimos porque trasladamos ese mundo, ese metaverso, ¿sí? Trasladamos ese mundo del éter, ese mundo de la internet, al mundo real. Y ahí es donde perdemos la sinceridad con nosotros mismos, con quiénes somos nosotros, cuál es nuestra posición, dónde estamos, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos. Y ese es el termómetro, ese es la característica principal que tenemos que tener si queremos avanzar en vida espiritual, ¿no? La sinceridad. No el juzgamiento de los demás, la sinceridad con uno mismo, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy yo? Sí, porque somos muy sinceros con los demás, ¿no? Para los demás somos 100% veracidad. Ahora, para uno mismo, bueno, algunas cosas las podemos maquillar. Lo ideal es que seamos sinceros con nosotros mismos. Qué importante, Prabhu, qué importante esta idea de la humildad, de la sinceridad que también toca Chaitanya Mahaprabhu en los versos anteriores, Sí. pero que es muy cierto porque la práctica espiritual para tener un avance serio requiere que uno primero sea serio, pero también esto que vos decís, ¿no? Saber dónde estás con la mayor capacidad que lo puedas, ¿no? Captar y con el menor autoengaño posible, ¿no? Es muy, muy importante esto. Y sobre todo para que las personas o los practicantes, incluso el maestro espiritual que nos están ayudando, nos puedan ayudar realmente, ¿no? Esta idea de si me estoy engañando a mí y además estoy engañando a las personas que me están ayudando, ¿no? Es esta idea de ir al psicólogo y mentirle, ¿no? Pago todas las semanas por una terapia, pero en realidad engaño al otro, me engaño a mí, no sirve para nada, ¿no? Entonces, esto es súper importante y es un requisito y es verdad que desarrollarlo lleva su tiempo, lleva su práctica. Ahí es importante el Mahamantra también, porque ser sincero creo que tiene que ver con esa purificación de la que habla Chaitanya en el primer verso, digamos, ¿no? Esa pulir nuestro carácter, porque naturalmente como almas condicionadas tenemos la naturaleza tenemos esos 4 defectos, que 2 de esos 4 defectos son, uno es engañar a los otros, y otros es Sí. engañarte a vos mismo o estar engañado, digamos, ¿no? O ser engañado por otros, ¿no? Entonces, Tal cual. eso está en el alma condicionada. Entonces, por eso es tan importante este canto del Mahamantra y por eso, cuando uno analiza quién es un maestro espiritual, uno puede ver que esa persona es sincera, que esa persona es humilde, que esa persona es austera, que esa persona es seria, porque esa persona pasó por ese proceso de purificación y logró pulir, ¿no? Todas estas cosas que sin duda en diferentes está el que solo le pone un filtro, está el que pone la foto pelada, el que le pone un filtro, el que le pone filtro pero además le agrega flequillo, el que, ¿no? Tal cual. Hay como niveles de engaño. Y es muy importante esto también que decías vos, Prabhu, y que tiene que ver con esto que estamos hablando, porque creo que el verso, si bien está hablando del deseo puro del devoto por conectarse con Dios, realmente creo que lo que está preguntando Chaitanya es cuándo voy a estar ahí, ¿no? Conectado con vos, Dios mío, cuándo voy a estar disfrutando de esa relación, de ese amor espiritual. Pero también es interesante la interpretación que le dimos hoy de alguna manera, que es que al nombrar ciertos síntomas, eso puede ser desvirtuado, puede ser malinterpretado y puede ser utilizado como un engaño para nosotros mismos o para los otros, ¿no? Que combinado a la forma de comunicarnos que tenemos hoy, que no es menor y que tiene mucho que ver con el yoga, porque el yoga es este vínculo y el vínculo se realiza
en general a través del lenguaje, a través del gesto, y todo eso hoy pasa por un medio o por varios medios donde solo se ve una parte, solo se ve el frente, ¿no? Solo se ve lo que yo quiero mostrar. Entonces, es ideal para los falsos gurús, es ideal para el engaño, digamos, ¿no? Es una maquinaria que puede estar a favor de la cultura, a favor del conocimiento, a favor de la ayuda al prójimo, pero en general está enfocada para el engaño, para sacar ventaja, para enriquecernos, para etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante y ahí colocando a Prabhupada en el medio, que las cosas no son en sí mismas ni materiales ni espirituales, sino que depende para que las uses, ¿no? Entonces Claro. la tecnología utilizada en el sentido positivo de la palabra, con respeto, con seriedad, con conocimiento, va a ser una tecnología que haga de este mundo algo mucho mejor, ¿no? Y se puedan conectar, como hoy estamos acá en el podcast, personas de otros países, personas que no pueden por ahí acercarse a los centros de prédica o los centros donde nos juntamos a cantar, lo que sea, tienen el acceso de asociarse, de relacionarse con este conocimiento a través de Internet, ¿no? Pero también los falsos gurús van a utilizar estos medios para vender una información que, bueno, que ya sabemos, que como vos dijiste al principio, genera sufrimiento, confusión. Tal cual, Prabhu. Santo, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien Y de tiempo? ¿Ya nos van a cortar? está por tocar la campana, Prabhu. Bueno, si quieren, vamos cerrando. Yo no vi ninguna pregunta, sí vi algunos saludos y bueno, de paso saludamos a todos los que están del otro lado. Les recuerdo que todos los episodios de este podcast están en la sección de videos de la cuenta en Instagram Liga de Devotos, ¿sí? Liga de Devotos, y en la sección de videos de la cuenta Liga de Devotos están todos los podcasts, la primera serie, la segunda serie y bueno, y todas las que van a continuar. Sí, Prabhu, coincido. No tenemos preguntas, solo muchas personas, muchos devotos, devotas y personas en general que han estado acompañándonos, que están saludando y que, bueno, que está buenísimo. Está bueno igual cuando dejan preguntas porque también la interacción siempre es muy nutritiva, siempre hay dudas. Es verdad que son tópicos bastante complejos, pero bueno, vemos también cómo incluso hasta los tópicos más avanzados se pueden contextualizar a la realidad, ¿no? Arjuna Saka, hoy Sí. trajiste ahí una noticia de último momento y la pudimos contextualizar con toda esta información y me parece súper interesante, ¿sí? A ver, acá me parece que hay una pregunta de Juan, la A leo. ver. Hare Krishna, un buen síntoma de avance es andar feliz por la vida. Pregunta, ¿un buen síntoma es andar feliz por la vida? ¿Qué opinan, devotos? Sin muchas lamentaciones innecesarias. Prabhu, te la dejo. Me toca a mí. Sí, por Sí, supuesto, bueno, es de una hecho, linda pregunta, Juan, ¿eh? muy linda pregunta, Juan. Muchas gracias por estar del otro lado, gracias por participar y interactuar con nosotros. Una de las características principales del alma es Ananda, es la bienaventuranza, que significa que es la felicidad trascendental. Entonces, un devoto siempre va a ser feliz. Incluso cuando sus situaciones externas a veces son miserables y terribles y tristes, él internamente nunca pierde su ananda, su felicidad. Y lo podemos ver, con esto de las citas, ¿no? Hay muchos ejemplos en las escrituras. Arjuna en el Bhagavad Gita es un buen ejemplo, ¿no? Él en un momento está muy triste, está muy confundido, pero bueno, termina como feliz en su relación con el Señor. La reina Kunti, ¿no? La madre de Arjuna, también tuvo muchas tribulaciones a lo largo de su vida, muchos obstáculos,
muchas dificultades, que ella quedó viuda, fue exiliada, ¿no? Tantas cosas que le pasaron a la reina Kunti, pero ella siempre estaba como feliz internamente. Y así podemos seguir y seguir. Hay muchísimos ejemplos. Así que, tal cual, Prabhu Juan, la felicidad devocional es eterna, Ananda, y es parte del alma. Así que cuando más avanzados espiritualmente estamos, más estamos pudiendo manifestar eso que es natural para nosotros. Así que sí, es así tal cual. Síntoma de un maestro espiritual se lo puede reconocer también por ese síntoma. Muchas gracias, Juan. Ahí nos está deseando feliz Janmastami para mañana. Ya, gracias. Igualmente, y igual también para todos los devotos, las devotas. Mañana es un gran día, así que bueno, a vivirlo con mucha conciencia y a disfrutar y a practicar el bhakti lo más alegre posible, porque es cantar, bailar, hablar de Krishna, estar De en eso se buena trata. compañía. Así que si Dios quiere, bueno, acá, perdón, Prabhu, estaba queriendo cerrar, pero acá Ale Molina A está ver, comentando, dice, es mi segunda vez que los escucho, chicos, es hermoso saber sobre las escrituras, muchas gracias. muchas gracias, Bueno, Ale. gracias, Abrazo. Ale. Sí, totalmente. Te esperamos en el próximo podcast en 15 días entonces. Y bueno, Exacto. Ale, me imagino que ya si te acercarás a algún centro de Bhakti Yoga para cantar el Mahamantra. Si no, Tal escribinos cual. y te podemos mandar alguna dirección o demás. Bueno, Prabhuji, ¿le parece que entonces nos despedimos? Nos despedimos, lo leo una vez más, ¿te parece el verso por última Por vez? Es favor, el texto número por 6 favor. del Shikshastaka, dice lo siguiente: oh mi Señor, cuando se adornarán mis ojos con lágrimas de amor fluyendo constantemente al cantar tu santo nombre, cuando se me ahogará la voz y se me erizarán los vellos de mi cuerpo al recitar tu nombre. Ese es el texto número 6. Nos quedan 2 versos más y cerramos esta segunda serie. Después del séptimo sale la encuesta, ¿sí? Así que ahí Muy vamos a bien. tener 15 días para elegir el próximo tópico, el próximo tema. Perfecto. Muy bien. Hare Kirtan, te mando un abrazo grande. Hare Krishna. Súper abrazo. Hare Krishna. Hare Bol. Cuídense, devoto. Hare Bol.